Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, este momento, este espacio, Señor, de tu palabra. Que seamos, Señor, bendecidos, Señor, con el conocimiento, con la administración de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, y que lo que hoy podamos recibir de tu parte, Padre, pues llegue, Señor, a buena tierra, que haga raíz profunda, Señor, y que sirva, Señor, para el crecimiento que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Toma control, Señor, en este momento, Señor, de las comunicaciones, pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté abierto y receptivo para escuchar el mensaje y para escuchar tu palabra, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Pues reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos mis hermanos aquí integrados en esta familia que pues poco a poco ha estado creciendo, cada vez se integran más personas, tanto de México y de otros países, cosa que pues agradecemos al Señor que nos permita pues esta bendición. Y pues el tema que yo hoy tengo para compartir con ustedes, yo lo he titulado El torrente de la luna. Vamos a empezar, el torrente de la luna. Y vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y consideré los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y me volví. Amén. Ok. De hecho, este tema, lo vimos el domingo anterior, que bueno, por una equivocación mía, un descuido, no pude grabar, pero que de todos modos lo voy a grabar, lo voy a volver a compartir. Bueno, ya lo voy a compartir yo solito, ya sin espectadores, sin oyentes, lo voy a compartir. Pero bueno, habíamos tocado la relación que hay entre la fuente del dragón, el estanque del rey. Y bueno, pero hoy vamos a ver pues parte de todo este recorrido, porque cuando aquí se narra, es bien interesante que cuando Nehemías sale para inspeccionar la muralla, para ver cuál es la condición de la muralla, se encuentra con obstáculos, se encuentra con impedimentos y dice que no podía pasar la cabalgadura en la que él iba. Entonces había obstáculos, había escombros, había tal vez posibles derrumbes por la situación tan deteriorada de la muralla, de los escombros, de los derrumbes, de la hierba que crece, los matorrales, etcétera, etcétera, que se vio obligado a subir por el torrente. Quiere decir que al lado de esta parte donde está la puerta de la fuente y el estanque del rey, que es donde dice que no se podía pasar, dice que ahí había un torrente. Y dice el versículo 15, y subí por el torrente de noche, y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle, y me volví. Amén. ¿Por qué es interesante? Porque se nos está diciendo que Nehemías sube por el torrente.
Y cuando nosotros analizamos la palabra torrente, es bien interesante lo que implica, lo que significa la palabra torrente. Y esto nos va a dar un entendimiento más completo en cuanto al aspecto espiritual de lo que está pasando aquí, donde Nehemías pretende continuar la inspección de la muralla y no pudo pasar por la puerta de la fuente hacia el estanque del rey, que es donde se detona o está de alguna manera el obstáculo. La palabra torrente es la de la concordancia Strong, la 51-58, Nazjalá, y dice ahí claramente de 51-57, y dice, en su sentido original significa arroyo, especialmente torrente de invierno, valle angosto en el cual corre un arroyo. O sea, estamos viendo que eso es lo que significa la palabra torrente. Pero lo que es interesante es la palabra que da origen a esta palabra torrente, que es la 51-57. Y ahí se nos dice claramente, dice, Nathal, raíz primaria, que significa heredar. Figurativamente, descendencia o generación. Distribuir, instituir en un testamento, dividir, entregar, heredar, heredero. Repartir. Pero tiene que ver, en un principio, obviamente con una herencia, y obviamente nuestra herencia la entregamos a la descendencia que viene o a la generación que viene. Ajá. Entonces, es bien interesante porque la palabra torrente esto tiene que ver con una descendencia o con una generación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Cuando dice la escritura que Nehemías subió por el torrente para investigar el estado de la muralla, para investigar la condición de la muralla, que hemos estado hablando desde hace tiempo atrás, que la muralla tiene que ver con nuestra alma, la condición de nuestra alma. Entonces, cuando dice que sube por el torrente, lo podemos ver desde otro punto de vista. Hablando que, obviamente, usted recuerde que Nehemías es figura del Espíritu Santo. Entonces, Nehemías se tiene que de alguna manera asomar o dar cuenta de cómo están nuestras generaciones. ¿Cómo están nuestras generaciones? ¿Qué quiero decir? Hay problemas que nosotros tenemos, hay destrucciones que nosotros tenemos, hay situaciones por las cuales nosotros no podemos pasar, no podemos atravesar, no podemos continuar, porque probablemente muchos de nosotros tenemos problemas de herencia, tenemos problemas de generación, tenemos problemas de descendencia. O sea, habría que ver en nuestra ancestros, en nuestras herencias, qué problemas hay ahí, qué situaciones se dieron que de alguna manera parte de esa situación que vivieron nuestros antecesores, qué herencia nos dejaron, qué herencia nos dieron y que tal vez hoy en día a mi persona se está reflejando como un obstáculo, se está reflejando como un impedimento para yo poder avanzar, para yo poder continuar, porque hay una herencia del todo, no del todo buena, no benigna, que de alguna manera me impide a mí crecer, me impide a mí sobresalir, me impide a mí desarrollarme o madurar, porque hay un ancestro, hay una herencia que me dejaron mis antecesores que no me permite continuar. Y entonces obviamente a través del Espíritu Santo, pues eso, Él nos tiene que de alguna manera mostrar y revelar qué problemas tenemos por herencia que hoy en día no nos dejan avanzar. No nos dejan de alguna manera salir. Por ejemplo, ahorita nomás déjeme darle un ejemplo muy rápido, porque fue un caso personal que yo atendí.
de un hermano que siempre fue rebelde, que siempre fue desobediente, que siempre fue impetuoso, que no respetaba cobertura, que no respetaba autoridad, aunque ya era cristiano, pero aún como cristiano, pues le costaba un trabajo el sujetarse, más bien no se sujetaba con mucho trabajo y siempre fue muy rebelde y muy insujeto. Muy dispuesto, sí, para el trabajo, muy dispuesto para el apoyo, pero tenía problemas con la autoridad. Bueno, para no hacer largo el comentario, pues resulta ser que cuando uno se pone, bueno, Dios no me llevó a investigar y a ministrar a esta persona, pues resulta ser que él es producto de una violación de parte de su madre. Es producto de una violación de su parte de su madre, cuando su madre tenía aproximadamente 11 años de edad. Ujú. Entonces, fíjese que a los 11 años de edad fue abusada esa niña y cuando nace queda embarazada esta niña, queda embarazada esta niña y para de alguna manera disimular el embarazo, porque todavía iba en primaria, a la niña la fajaron con vendas. La fajaron con vendas en todo alrededor, de tal manera que todo su embarazo nunca se supo que ella tenía un embarazo, porque siempre estuvo fajada. De alguna manera se dio el niño, nació, pero ¿qué quiere decir? Que 9 meses del embarazo, este bebé fue amordazado, por decirlo de esta manera, todo alrededor, todo fajado. Obviamente que cuando el niño nació, pues el niño nació a la libertad porque venía de una asfixia, venía de de estar enclaustrado en esa faja o en ese vendamiento en el cual estaba, de esa opresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues obviamente eso se reflejó en su vida, porque a partir de ahí interiorizó que él ya no iba a ser sujeto, que él ya no iba a ser oprimido, que él ya no iba a ser otra vez envuelto bajo órdenes, bajo sugerencias. Y eso es lo que detonó o detonaba su rebeldía. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, hay herencias que vienen de generaciones atrás que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer, que nos impiden desarrollarnos. Ahora, cuando lo vemos desde este punto de vista, vemos Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice aquí, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Fíjese qué interesante, porque aquí se nos narra que narran las 14 generaciones, las manejan en grupos de 14. Desde Abraham a David 14, desde David a la deportación a Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, en este sentido, el 14 representa un número generacional. Representa un número generacional o de generaciones. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque viéndolo desde este punto de vista, vamos a notar algo bien interesante. Voy a volver a releer Nehemías capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice aquí, pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente, por la generación, por la descendencia, y consideré el estado, la situación de la persona, de su alma, y después entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, aquí viéndolo desde el punto de vista espiritual, Nehemías, figura del Espíritu Santo, pues hace un recorrido, una visitación de nuestra descendencia, de nuestra generación, para ver qué situaciones tenemos en nuestra alma, en nuestra persona, si tenemos problemas hacia atrás o podemos causar problemas hacia adelante a nuestra descendencia que sigue. Entonces, y fíjese qué interesante, cómo esto es cierto,
Porque cuando yo leo Nehemías capítulo 3, resulta ser que en Nehemías capítulo 3 hasta el versículo 15, que es el último versículo, 3:15, donde se menciona la fuente la puerta de la fuente y el estanque del rey, o el estanque de Siloé, que era él, se mencionan 14 lugares. Puerta de las ovejas, Nehemías 3:1, Torre de los 100, Torre de Hananel, todo esto en Nehemías 3:1. Luego, Puerta del pescado, Nehemías 3:3, Puerta vieja, Nehemías 3:6, la muralla ancha, Nehemías 3:8, Torre de hornos, Nehemías 3:11, Puerta del valle, Nehemías 3:13, Fuente del dragón, Nehemías capítulo 2, versículo 13, Puerta del muladar, Nehemías 3:14, Puerta de la fuente, Nehemías 3:15, la muralla del estanque de Siloé, Nehemías 3:15, el estanque de Siloé. Una cosa es la muralla y otra cosa es el estanque, que es también el estanque del rey. Nehemías 2:14 y Nehemías 3:15, y las gradas que descienden a la ciudad de David. Entonces, en todo ese recorrido hasta llegar al punto donde hay una obstrucción, donde no se puede pasar, que es llegando hasta Nehemías capítulo 3, versículo 15, pues existen 14 elementos o aspectos arquitectónicos entre puertas, torres, porciones de muralla, estanques y fuentes. Fíjese qué interesante, porque aquí está claro que entonces el 14 tiene que ver con un número generacional. Y es interesante porque Nehemías sube sobre el torrente, y la palabra torrente viene de una raíz que significa generación o descendencia. Y es interesante que donde ya no se pudo pasar de la puerta de la fuente hacia el estanque del rey, de ahí hacia atrás, en todo ese recorrido, cuando se empieza la restauración de la muralla que se ve en Nehemías capítulo 3, se mencionan estos 14 elementos. Puerta de las ovejas, torre de los 100, torre de Hananel, puerta del pecado, puerta vieja, muralla ancha, torre de hornos, puerta del valle, fuente del dragón, puerta del muladar, puerta de la fuente, muralla del estanque de Siloé, el estanque de Siloé del rey y las gradas que desciendan a la ciudad de David. Entonces, aquí está claro cómo efectivamente tiene que ver ese torrente con una generación, con una descendencia, ya sea mis antecesores o mis descendientes a futuro. Entonces aquí hay que ver qué problemas tenemos nosotros en nuestra herencia, en nuestros ancestros, en nuestras generaciones que nos impiden de alguna manera avanzar, porque aquí está claro que es por donde no pudo pasar este Nehemías y tuvo que salir por esa, cuenta que tuvo que investigar en la descendencia, en las generaciones, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Porque hay cosas que a lo mejor nosotros no sabemos cuál es nuestro problema, cuál es la dificultad que tenemos, hasta que no nos empezamos a dar cuenta que hay problemas generacionales en nuestra vida. Tan es cierto esto, que si yo me voy a Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo quiero hacer énfasis, porque hay algunas versiones que ponen que Dios castiga. Castiga, pero la palabra que ahí se utiliza y su aplicación primaria es visitar. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7 vuelve a decir algo similar: que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números 14:18 vuelve a decir algo similar: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay maldad que ejecutaron mis padres, que ejecutaron mi tercera y cuarta generación,
que me afectan a mí como persona. Ujú. Porque hay maldad que ellos hicieron que a mí me afectan. Ajá. E insisto, no es que Dios castigue lo que hizo, por ejemplo, un bisabuelito y que la pague la consecuencia el bisnieto. No, no va por ahí el asunto. Dios visita. Entonces quiere decir, Dios está al pendiente, Dios observa lo que hicieron ellos, Dios investiga lo que hicieron ellos y que me afectan a mí. De la misma manera que Nehemías sube sobre el torrente, sube sobre las generaciones subsecuentes a mi persona para ver qué problemas hay. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque si hablamos de la tercera y cuarta generación, ¿quién es mi cuarta generación de mi persona hacia atrás? Pues son mis bisabuelos. La tercera generación de mi persona hacia atrás es, pues, mis abuelos. La segunda generación de mi persona hacia atrás, pues son mis padres y yo soy la primera generación. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. Entonces, estamos hablando que mi persona, su persona, la de cada persona, si nos vamos hacia atrás, todos nosotros, en lo individual, cada uno de nosotros tiene 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Si ustedes suman 8 más 4, 12, más 2, 14. Entonces, yo estoy de alguna manera conformado generacionalmente por 14 personas. Mis 8 bisabuelos, mis 4 abuelos y mis 2 padres. Y ahí están. Esas 14 personas al final son lo que me conforman mi persona tal cual como yo estoy. Entonces, quiere decir que dentro de este rango de 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, 14 personas, hay iniquidad que alguno de ellos hicieron, que alguno de ellos cometió, que a mí me afecta. Hay maldad que ellos cometieron que a mí me puede afectar. Hay maldad que ellos vivieron que en su momento dado a mí me puede estar siendo de estorbo, siendo de impedimento o de obstáculo para yo avanzar. Ujú. No sé, a lo mejor uno de los 8 bisabuelos, a lo mejor fue no sé, asesino, brujo, satanista, qué sé yo. Ajá. O hicieron algo o vivieron algo que de alguna manera esa situación que ellos vivieron se fue galopando generacionalmente. Y ahí está muy claro, Dios visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación. Entonces, yo tengo problemas, puedo tener problemas que me impiden avanzar generacionalmente hablando por cualquier iniquidad o maldad que hayan cometido cualquiera de mis 8 bisabuelos, de mis 4 abuelos o de mis 2 padres. Entonces, por ahí puede haber alguna situación de obstáculo y de impedimento para que yo pueda trascender y avanzar en mi vida. Y vuelve a aparecer otra vez el número 14. Como les decía, aquí estamos hablando de 14 personas que están detrás de mí o detrás de ustedes que me están escuchando. Y otra vez aparece entonces ese número 14. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque el número 14, pues el número 14 yo creo que más famoso en la Biblia, tiene que ver con la celebración de la Pascua. Dice, Números 9:2, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Entonces, resulta ser que todos los días 14 de cada año, del mes primero, se celebraba la Pascua. A su tiempo señalado. Y que es interesante, porque usted sabe que esta Pascua
después se convirtió en lo que nosotros llamamos la famosa Santa Cena, a la cual nuestro Señor Jesucristo la instituyó, la Santa Cena, en la última Pascua que él celebró junto con sus discípulos. Marcos 14:22 dice: y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, aquí empieza entonces la institución de la famosa Santa Cena. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Santa Cena se celebró, o esta Santa Cena, o la última Pascua, se celebra en el día 14 del mes de Abib. En el día 14 del mes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto y qué tiene que ver esto con el número generacional, como lo habíamos platicado hace rato? 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. 14 generaciones desde Babilonia hasta Cristo. Y nosotros estamos compuestos por 14 personas atrás de mí o atrás de usted. 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, que son 14 personas. Y estamos viendo que entonces dentro de estos problemas, para nosotros poder avanzar, hay de alguna manera un obstáculo, hay un impedimento que nos impide algo que ocurrió, alguna maldad, alguna iniquidad que hicieron mis bisabuelos o mis padres o mis abuelos, que hoy actualmente se refleja en que yo no puedo avanzar, porque ahí hay un problema de algo que sucedió atrás de mí a través de las 14 personas que me componen. Ahora, aquí es lo interesante, y esto, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se remedia esta situación? ¿Cómo se quita ese obstáculo? Así como Nehemías sube por el torrente, dígase así como Nehemías, Espíritu Santo, investiga sobre las situaciones generacionales para poder avanzar, ¿cómo esto se remedia? Bueno, ¿y qué tiene que ver con el día 14 de la Pascua? Bueno, el día 14 o los días 14 de los meses hebreos, y sobre todo el día 14 del mes de Abib, que es cuando se tenía que celebrar la Pascua, es la famosa luna llena. Los días 14 de mes son días de luna de llena. Esto es porque el calendario hebreo es un calendario lunar. Entonces, todos los días 14 de mes son días de luna llena. Y la luna llena en este sentido significa plenitud. Plenitud significa llenura. Significa de alguna manera abundancia. Y entonces, ¿por qué Dios estableció que la Santa Cena o la Pascua, mejor dicho, la Pascua, se celebrara el día 14 del mes? Porque estamos hablando que esa Pascua, independientemente que también es sombra y figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque tenían que comerse un cordero, el cual lo tenían que matar, símbolo de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, pero también implica comunión, implica plenitud. Entonces, cuando uno se sienta a la mesa con el Señor o cuando uno celebra Santa Cena, ¿es para qué? Para tener una comunión, para tener una plenitud, para acrecentar mi relación con Dios, para acrecentar y tener una plenitud en esa comunión con nuestro Señor a través de la oración, a través de su presencia, a través de estar metidos con Él. Entonces, la luna llena es símbolo, es
semejanza de esa plenitud que debiéramos de tener nosotros. Y nosotros vamos a encontrar esa plenitud solamente si nos sentamos con Cristo Jesús a la mesa. En otras palabras, solamente si tenemos comunión con Él. Porque si nosotros no manejamos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo o con Dios Padre a través del Espíritu Santo, pues nunca va a haber una plenitud, nunca va a haber una llenura. Y entonces vamos a tener problemas. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que en el momento que yo empiece a tener esa plenitud, en el momento que yo empiece a tener esa llenura, en el momento que yo empiece a tener esa comunión con Él, sentarme a la mesa con Él, partir el pan con mi Señor Jesucristo, partir la palabra, diseccionar la palabra, el pan de vida que bajó del cielo, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en amor a nosotros, pues es a partir de esa forma como se rompe toda herencia generacional maligna. Así es como se tiene que romper esto, así es como se tiene que restaurar esto. Hay personas que por más que batallan, por más que tal vez se esfuerzan, pero no logran romper esos problemas o situaciones de su alma. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con Cristo como debiera de ser, con humildad, con sencillez, no lo buscan de todo su corazón. Y entonces sus problemas generacionales, las herencias de los bisabuelos, de los abuelos o de los padres, brincan de repente, se asoman de repente y entonces se empiezan a causar estragos y problemas. Y todo eso se rompe entrando en comunión con Dios, sentándonos a la mesa del Señor, teniendo esa convivencia con nuestro Señor y con nuestros hermanos, porque en la Santa Cena es la comunión con Jesucristo y la comunión con nuestros hermanos. Entonces, teniendo esa relación con Dios, es como se empieza a romper toda iniquidad o toda maldición generacional. Ok. Fíjese, dice Cantares capítulo 6, versículo 10. Dice, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol e imponente como escuadrones abanderados? ¿Quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol e imponente como escuadrones abanderados? ¿Quién es esta? Pues este es un pasaje de Cantares con respecto de la amada. Y a esta amada del libro de Cantares, que es una representación de la iglesia, se le dice hermosa como la luna llena. ¿Qué quiere decir hermosa como la luna llena? Que tiene plenitud, que tiene llenura, que tiene comunión con Dios, que está al pendiente de su rey, que está metida con su Señor, que está de alguna manera plena de la presencia de Dios. Por eso dice, esta es hermosa como la luna llena, que todos los días se sienta a comer con su rey, que todos los días se sienta a tener comunión con su Señor, que todos los días tiene un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque vive en una plenitud, vive en una llenura, vive en una comunión, vive en una completitud para con el rey, porque es de su interés, es de su gusto, lo busca, lo anhela, lo procura. Y por eso dice, es hermosa como la luna llena. Y entonces quiere decir que entonces nosotros, pues ya que somos la iglesia, pues debiéramos de ser hermosos como la luna llena. ¿Qué quiero decir? Pues tener esa plenitud, tener esa comunión, tener esa llenura para con nuestro Rey, para con nuestro Dios. Dígase el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dígase Dios. Ahí deberíamos de estar siempre al pendiente de nuestro Rey y de nuestro Señor, siempre teniendo esa comunión. Ahora, a mí lo que me sorprende es la palabra que da origen a luna llena. La palabra hebrea 3677, Kese, dice que viene de la 3680, significa plenitud o luna llena. Ahí está. Kese, plenitud o luna llena. Pero dice que viene de la 3680. Y note por favor algo bien interesante. La 3680, Kasá,
Dice raíz primaria, que propiamente significa engordar, llenar vacíos, por implicación, cubrir, cobijar, guardar, encubrir, refugiar. Mire qué bonito. La palabra luna llena viene de una raíz que significa cubrir, dar cobertura, dar cobijo, dar protección, dar refugio, dar llenura, dar alimento, cubrir lo que está vacío, lo que está hueco, dar protección, dar alimento, dar cobertura, dar cobijo. Fíjate qué interesante y qué hermoso, porque es obvio. Aquel que tiene comunión con Dios, aquel que tiene una plenitud con Dios, aquel que tiene una relación con Dios, pues obviamente está en capacidad de poder dar cobertura, de dar protección, de dar cobijo, de dar refugio. Ujú. De dar esa llenura a la persona a través de un consejo, a través de una administración, a través de una palabra, a través de un exhorto, pero tiene esa capacidad de dar cobertura, de dar protección, de dar refugio. ¿Por qué? Porque como tiene plenitud para con su Dios, tiene plenitud y llenura para con su rey, pues entonces en esa plenitud y en esa llenura, pues es obvio que puede dar cobertura. Hay personas o hay tal vez ministros o pastores o iglesias o ministerios que pretenden dar cobertura o que dicen que dan cobertura, pero pues en ocasiones esa cobertura como que se queda un tanto cuanto ambivalente. ¿Por qué? Porque esos ministerios o esos ministros o esas personas pues no tienen una plenitud con su rey, no tienen una llenura con Dios, no tienen esa llenura que les permita dar cobertura, lo cual quiere decir que no cualquiera puede dar cobertura. No cualquiera puede dar cobijo o refugio tan fácilmente y sobre todo dar cobertura espiritualmente hablando, hasta que no tenga pues una llenura, hasta que no tenga una completitud, hasta que no tenga una plenitud en Cristo Jesús. Entonces, llegado ese momento, podrá dar cobertura, poder dar protección o cobijo espiritual, porque de otra manera pues va a ser muy complicado. Igual y dará cobertura, pero no va a ser una cobertura eficiente, no va a ser una cobertura madura, amable, porque ahí entonces entendemos por qué entonces muchas veces supuestos ministerios o ministros que dan cobertura y luego resulta ser pues que ya sé que equivocan con las ovejas, son inmaduros en el trato con las ovejas, son prepotentes, son abusadores. ¿Por qué? Porque no tienen esa plenitud, no tienen esa llenura, no tienen esa completitud con Cristo y obviamente, y se aventuran a dar cobertura, pues obviamente que va a ser una cobertura pues con carencia, con dificultades, una cobertura que va a estar endeble, que va a estar debilitada. ¿Por qué? Porque no tienen esa plenitud y no tienen esa llenura. Necesitan ser luna llena, necesitan sentarse a la mesa con el Señor, necesitan tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, necesitan tener esa madurez para poder dar esa cobertura, para poder dar esa administración y mucho menos van a poder resolver o atender problemas o conflictos generacionales de la persona. No van a poder atender, si por ejemplo en alguna persona hay un problema generacional, hay iniquidad de ancestros desde la tercera y cuarta generación, pues no van a saber de alguna manera discernir cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es el conflicto. ¿Por qué? Porque no tienen esa plenitud, no tienen esa llenura, no saben subirse por el torrente para poder inspeccionar, no saben andar sobre el torrente para poder ver qué es lo que está pasando con la persona, con el ministro, con el ministerio. ¿Por qué? Porque no están en una plenitud, no están en una llenura, no tienen esa completitud. Y obviamente, pues entonces pues va a estar complicado que puedan hacer una obra de restaurador. Y aquí entramos en otro tema, porque pues entonces quiere decir
que para poder restaurar a las personas, pues debemos de vivir en la luna llena, o sea, debemos vivir en la plenitud y en la llenura de nuestro Dios, porque si no, no vamos a poder ser restauradores como debiera. Y recuerda que uno de los ministerios principales en los últimos tiempos va a ser la restauración, el ministerio de la restauración, porque va a ser uno de los ministerios puntales, o es uno de los ministerios puntales para los últimos tiempos, pero los que van a ejercer este ministerio de restauración en los últimos tiempos, pues deben de tener esa plenitud o ser, como dice la Escritura, hermosos como la luna llena, refulgentes como la luna llena. Ajá. Deben de tener esa capacidad y esa madurez, y eso es porque tienen plenitud y comunión con nuestro Dios. Ahora, entonces, qué interesante que luna llena viene de una raíz que significa dar cobertura. Fíjese, o cubrirse. ¿Por qué? Leíamos hace rato, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena? Hablando de la iglesia. Pero sobre todo hablando de la novia. Génesis 24:64 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Recuerde usted la historia que se estaba buscando esposa para Isaac y mandaron a Eliezer, el siervo, el mayordomo de la casa, y bueno, Dios le dio gracia y encontró a Rebeca. Bueno, ahí usted puede leer toda la historia. El chiste es que cuando ya viene de regreso y a lo lejos, bueno, dice la escritura que sale Isaac y Rebeca alcanzó a ver también a Isaac y mire lo que hizo. Mire lo que ocurrió cuando Rebeca tiene un encuentro con Isaac. Dice ahí, alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo? ¿Quién es este varón que viene por el campo? Hacia nosotros. Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Se cobijó. Se puso bajo cobertura. Se puso bajo autoridad. Si lo quiere ver desde otro punto de vista o desde otra manera, se puso bajo la luna llena. La palabra luna llena viene de una raíz que significa cubrirse. Cubrirse. Entonces, Rebeca, cuando ve a Isaac, dice la escritura que se cubrió con el velo. Si se lo digo en otra frase, se puso bajo la luna. Se puso bajo la luna. O sea, al ver Rebeca a Isaac, en ese momento encontró su plenitud. Lo que le venía de ahí en adelante es la plenitud, la llenura, la comunión, en este caso, con Isaac. Nosotros vamos a alcanzar nuestra plenitud. Nosotros vamos a alcanzar nuestra llenura total, completa y absoluta cuando nos pase lo mismo que a Rebeca y tengamos ese encuentro con nuestro Señor, a semejanza de Isaac y de Rebeca, que tengamos ese encuentro, que nos encontremos frente a frente y a partir de ese momento entramos en la plenitud completa, en la llenura completa, total y absoluta, en esa plena, ¿cómo decirle? Llenura con el Espíritu, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un momento en que la Rebeca que sale de este mundo llamada iglesia, dígase novia, esposa,
va a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dígase Isaac, y entonces a partir de ahí va a empezar nuestra etapa de plenitud completa, total y absoluta. Y es obvio que a partir de ahí se van a romper todas las maldiciones habidas y por haber, generacionales o no generacionales. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en esa cobertura, en esa ministración, en esa plenitud con nuestro Señor. Rebeca se puso el velo y se cubrió. Se puso bajo la luna llena. Tuvo comunión. Lo mismo sucedió con los apóstoles cuando estaban celebrando la Pascua o la última cena. Se pusieron el velo delante de Jesucristo, en ese sentido, porque se celebraba en un día 14 del mes de luna llena. Eso es lo que quiere decir, que se celebraba la Pascua en los días 14 de mes, días de luna llena, porque era implicación o símbolo de ponerse bajo cobertura de Dios, bajo cobertura del Padre, bajo cobertura del Dios Altísimo, tener esa administración. Hoy en día ya nosotros no celebramos específicamente los días 14, sino todos los días debiéramos de estar bajo esa cobertura, bajo esa protección, bajo esa llenura. Vivir bajo esa luna llena. Y viéndolo ya desde este punto de vista, pues podemos entender un poquito más lo que implica primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 5. Dice aquí, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y primera Corintios 11:10 dice, por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Aplicando los conceptos que ahorita hemos manejado. Que el ponerse el velo, el ponerse bajo autoridad, ¿quiénes son? Es para que nosotros empecemos a crecer en llenura y en plenitud. Persona que no, ¿cómo decirle? Que tiene problemas con la autoridad, que no se sujeta a la autoridad, que no respeta la autoridad, que tiene problemas con la autoridad, es una persona que difícilmente va a encontrar plenitud o llenura. No va a poder. O sea, para que una persona empiece a tener llenura, empiece a tener plenitud, pues debe respetar autoridad, debe de reconocer autoridad, debe de sujetarse a autoridad. ¿Para qué? Para que empiece crecimiento y ese desarrollo, esa plenitud. Entonces, es interesante porque aquí está claro que la iglesia, hablando de la mujer, debe de tener esa señal de autoridad, debe de tener esa plenitud, debe vivir bajo esa luna llena, debe de protegerse. Y acuérdese usted que eso es estar en la mesa con nuestro Rey, con nuestro Señor, en la Santa Cena, en la Pascua o en la Última Cena. Eso es lo que implica. Entonces, si nosotros manejamos esto, pues podemos entonces entrar en esa plenitud y es como tener el velo sobre de nuestra cabeza. Ahora, cuando hablamos nosotros de problemas generacionales, porque vimos que el número 14 es un número de generación, 14 generaciones de Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia, de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Nuestras personas, atrás de nosotros hay 14 personas, 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres, suman 14. Y los días 14 de mes eran los días del mes primero, cuando se tenía que celebrar la Pascua, que es cuando se sentaron con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, que implica esa plenitud y esa llenura, y que tiene que ver con cubrirse con un velo, con una señal de autoridad. Pero nosotros partimos de que Nehemías subió por el torrente. Nehemías sube por el torrente
Y esa palabra torrente significa generación o descendencia. ¿Qué problemas nos podemos o qué situaciones nos podemos encontrar en los problemas de descendencia o generacionales? Cuando yo leo Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8, me encuentro 14 parejas antagónicas o 14 parejas de conceptos que son opuestos el uno con el otro. Fíjese, Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo señalado para todo y un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. 1. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. 2. Tiempo de matar y tiempo de curar. 3. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. 5. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. 6. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. 7. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. 8. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. 9. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. 10. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. 11. Tiempo de callar y tiempo de hablar. 12. Tiempo de amar y tiempo de odiar. 13. Tiempo de guerra y tiempo de paz. 14. Fíjate qué interesante, porque aquí se manejan 14 tiempos de situaciones antagónicas o opuestas. Y a través de nuestras situaciones o problemas generacionales, pues dentro de nuestras generaciones o descendientes, pues hay gente que murió, gente que nació, gente que mató, gente que curó, gente que se dedicó a derribar, gente que se dedicó a edificar, gente que lloró mucho, gente que vivió una vida alegre, gente que se lamentaba demasiado y gente que bailaba mucho, gente que lanzaba piedras, gente que recogía piedras, etcétera, etcétera. Gente que rasgaba, gente que cosía, gente que callaba, gente que hablaba, gente que amaba, gente que odiaba, gente que siempre estaba en guerra, gente que buscaba la paz. Entonces, de alguna manera, estos 14 tiempos opuestos o antagónicos representan todas esas situaciones que se dan en el contexto generacional de nuestros descendientes hacia atrás. Porque por ahí hay un montón de situaciones, de conflictos, de bendiciones, de situaciones que hoy en día, dentro de todo este abanico de opciones de 14 tiempos antagónicos, probablemente en algunas de estas situaciones está una situación que a mí hoy me afecta y que me está impidiendo avanzar, que me está impidiendo de alguna manera crecer y desarrollarme, que se ha vuelto un obstáculo, que se ha vuelto un impedimento para yo avanzar y crecer y madurar en Cristo Jesús. Que se ha vuelto de alguna manera, pues sí, una valla, una serie de escombros que me impiden crecer y avanzar, y que eso provoca pues esa destrucción en mi vida, y por lo cual yo no puedo crecer ni madurar. Tiene que venir Nehemías, figura del Espíritu Santo, y ver el estado de esa muralla, ver el estado de ese alma, ver la condición
generacionalmente también cuando sube por el torrente, y entonces sí detectar, mira, aquí hay este y este y este problema. Aquí está esta y esta situación. De aquí viene este conflicto y por eso tú no puedes avanzar de aquí en adelante. Son esas herencias, son esas situaciones ancestrales que me están afectando. O hay situaciones que tal vez yo esté cometiendo, que sin darme cuenta, de alguna manera, pueden afectar a los que vienen después de mí. Dígase a mis hijos, dígase a mis nietos o dígase a mis bisnietos. A lo mejor algo que yo puedo hacer y que a ellos ya de alguna manera van a venir con esa carga espiritual de conflicto o de problema por algo que yo esté haciendo y que ellos se van a ver afectados. Y esto solamente se puede romper teniendo esa comunión y esa plenitud en Cristo Jesús con nuestro Señor. Porque de otra manera va a ser bien complicado. Tenemos que cobijarnos, tenemos que cubrirnos con esa presencia, tenemos que ponernos bajo esa cobertura, bajo esa plenitud, respetando autoridad para poder avanzar. Porque si no, no vamos a poder salir hacia adelante. Entonces tenemos que saber cubrirnos, tenemos que saber ponernos bajo la luna llena. Por ejemplo, hoy en día, valga la expresión, mucha gente busca tal vez ministerios grandes, suntuosos, fastuosos, pero que aunque sean grandes, tal vez no son ministerios luna llena. ¿Qué quiero decir? Ministerios que tengan la madurez para dar cobertura. Tal vez no son ministerios luna llena para que puedan dar cobertura. Por ejemplo, ahorita me estoy recordando una parábola. Déjeme ver si la encuentro rápidamente porque ahorita no la tenía yo preparada, pero déjeme ver si ahorita la encuentro rápido. Es en Jueces capítulo 9, versículo 8, y le voy a leer, dice aquí: una vez los árboles fueran a ungir a un rey sobre ellos. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: he de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Entonces se negó el olivo. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Y la higuera se negó. Después los árboles dijeron a la vid: ven, tú reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. No. Y ya después, como última opción, fueron a ver a la zarza. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven, tú reina sobre nosotros. Ahora, me quiero detener aquí. Estos estos árboles estaban buscando un rey que les diera cobertura. Estaban buscando a alguien que les diera cobertura. Recuerde que la palabra luna llena implica dar cobertura. Entonces estaban buscando esa cobertura. Y es interesante porque primero van y visitan al olivo. El olivo pues no se anima. Después van sobre la higuera, que también dice que no. Y después van sobre la vid, que dijo que no. Y la única que les respondió fue la zarza. Porque dice ahí: y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Pero note por favor algo interesante.
De estos 4 especies de árboles, olivo, higuera, vid o uva, viñedo y zarza, si los pudiéramos ver físicamente hablando, el primero es más grande y más frondoso. El primero es más grande y más frondoso. Le sigue en grandeza y en fronditud la higuera. Ya después sigue el viñedo, que al final el viñedo pues es más pequeño. Y el que casi no tiene sombra, el que casi no tiene hojas, de hecho es un árbol, ¿cómo decirle? Eh, espinoso. No es un árbol que dé sombra, que dé cobertura amplia, la zarza. Entonces, ¿qué quiero decir? Que de estos 4, el que menos, en teoría, tenía capacidad de dar cobertura o sombra, era la zarza. De estos 4, el que supuestamente daba mejor cobertura y mayor sombra, mayor protección, era el olivo. Pero de estos 4, espiritualmente hablando, el que tenía más certeza de lo que implica dar cobertura, porque cuando se da cobertura, se da obediencia y responsabilidad ante quien se da, ante quien, de quien se recibe la cobertura, les responde: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Si me van a tomar en serio, perfecto, yo les doy cobertura. Si no me van a venir aquí nada más porque quieren el beneficio de la cobertura, porque hay gente que nada más se refugia a una sombra porque quiere el beneficio de la cobertura. Quiere el beneficio del árbol grande, frondoso. No, pues de todos estos, pues el olivo, si los árboles no eran tontos, oye, qué bueno que el olivo fuera nuestro rey. Fíjate qué árbol tan grande y tan frondoso y hermoso. Ese nos puede dar una excelente cobertura porque nos va a dar muchos beneficios. Entonces, como se negó, pues van con la higuera, que es el que le sigue en esa fronditud. Y así se fueron hasta que llegaron a la zarza. Y la zarza fue clara: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Si verdaderamente va en serio esto, ok, yo les doy cobertura. Yo tengo la capacidad de cobertura, aunque sea una zarza espinosa, pero yo tengo capacidad de dar cobertura. Y si nomás vienen conmigo y me dicen: no, sí, aceptamos tu cobertura, pero al final no me toman en cuenta como debe de ser, entonces fuego va a salir de mí. ¿Por qué? Porque es bonito recibir la cobertura, los beneficios de la cobertura, la bendición de la cobertura, pero ya cuando la cobertura exige responsabilidad, exige sujeción, exige señal de autoridad sobre la cabeza, exige plenitud, exige comunión, exige ser luna llena, entonces es cuando ya decimos: como que no me gusta. Entonces, qué interesante, porque de todos estos, el cuarto era el que aparentemente era el que menos que tenía capacidad de dar cobertura, porque pues, era un árbol espinoso. Pero espiritualmente hablando, el último es el que mejor sombra da, porque la cobertura no tiene que ver con el tamaño. La cobertura no tiene que ver con lo que si tienes muchas cosas, muchos ministerios, muchas cosas. No, eso no tiene que ver nada. La cobertura tiene que ver con algo completamente espiritual. El que vive bajo la luna llena, el que es bella como la luna, como dice Cantares, el que tiene plenitud con el Señor, el que tiene comunión con el Señor, sabe dar cobertura, aunque sea una zarza chiquita, aunque sea una zarza espinosa, pero sabe dar cobertura. No, el tamaño no tiene que ver, la grandeza del ministerio no tiene que ver nada.
tiene que ver la comunión y la plenitud que tiene uno en Cristo Jesús. Y cuando tú te acercas a una zarza, pues la zarza te va a dar cobertura. Pero, como decimos en México, la zarza no se anda por las ramas. Cuando tiene que ejecutar disciplina, la ejecuta. Dice, porque tengo la autoridad. Tengo señal de autoridad sobre de mi cabeza. Y entonces yo puedo ejercer autoridad. Puedo ejercer señorío. Porque ustedes lo que quieren es un rey que les beneficie y que les apapache. Pero un rey al cual se quieran sujetar no es lo que quieren. Por eso los cuestionó la zarza. ¿En verdad me ungen ustedes por rey sobre de mi persona? ¿En verdad me ungen por rey sobre vosotros? Adelante. Pero al final se fueron con la zarza porque ya no les quedaba de otra. Y desafortunadamente eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, que se dejan llevar por la grandeza del ministerio, por la fastuosidad del ministerio o de la iglesia, pero en realidad no tienen capacidad para dar una cobertura como tal. Porque la cobertura no tiene que ver con que si es iglesia grande o es iglesia chiquita, no tiene que ver con si es ministerio grande o es ministerio chiquito. La cobertura tiene que ver qué tanta comunión tienes con tu Señor Jesucristo, qué tanta plenitud tienes con el Rey de Reyes, Señor de Señores, qué tanto eres a semejanza de la luna llena, qué tantas veces te sientas a la mesa del Rey a compartir el pan con el Señor, qué tanta humildad tienes para con tu Rey. Y entonces en ese momento te puedes cobijar bajo esa cobertura, aunque tal vez sea un arbusto pequeño lleno de espinas, pero sabe ejercer el señorío y la autoridad de Dios. Y sabe ejecutar sombra, dar sombra o ejecutar disciplina. Sale fuego de su presencia. Tiene autoridad para enfrentar potestades y tiene la habilidad para saber dar una cobertura, una protección. Todo esto es lo que tuvo que ver ya en el punto de vista espiritual Nehemías, cuando dice que subió por el torrente, observó las líneas generacionales, descendientes y ascendientes, hacia atrás y hacia adelante. Yo me pregunto, ¿qué problemas nosotros pudiéramos tener generacionalmente hablando? ¿Qué situaciones pudiéramos nosotros tener en nuestras generaciones que tal vez nos están impidiendo de alguna manera crecer y desarrollarnos? ¿Qué es lo que me está a mí impidiendo tener una relación con el Rey? ¿Qué es lo que me está a mí impidiendo tener comunión con papá? ¿Qué situación hay en mi vida, en mis descendientes o en mis ascendientes, que me está impidiendo crecer y madurar? ¿Qué me indica el Espíritu Santo? ¿Qué me muestra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que trae a mi vida? ¿Qué palabra, qué consejo? ¿Qué es lo que me indica el Rey para poder salir, para poder crecer? ¿Qué situaciones de herencia tengo yo o tienes tú? ¿Qué problemas? ¿No te has preguntado por qué estás detenido? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué hay tantos obstáculos para que salgas adelante? Lo bueno es que
son tiempos de restauración, son tiempos de bendición. Independientemente que estemos en medio de una pandemia, una situación complicada y difícil, Dios sigue ministrando a su pueblo. El Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo sigue rodeando tu vida, rodeando la muralla. Y te va a empezar a decir, mira, aquí tienes este problema. Aquí tienes esta dificultad. Un tiempo estuviste lanzando piedras, lapidando a otras personas. Ahora es tiempo de dejar de hacerlo. De ya no lanzar piedras. Ya no lapidar a la gente como lo hicieron con Esteban. Ya no. Un tiempo, a lo mejor tú vienes de un padre que rechazó el abrazo. Y eso provocó en ti pues una herencia, porque tu padre nunca fue cariñoso, tu padre nunca fue amable, porque creciste bajo una dureza extrema de tu padre, porque él rechazaba el abrazo, o lo rechazaron a él. Y cuando naces tú, nunca te supo dar cariño. A lo mejor algún ancestro tuyo mató. Tal vez vienes de descendientes de narcos y no lo sabes. Tal vez tus abuelos, bisabuelos, eran narcos y mataron a mucha gente. Y creciste ahí en esa situación. Ahora es tiempo de sanar, ya no de matar. No sé. Tal vez hay mucho odio. Naciste bajo una familia de mucho odio, entre hermanos, entre primos. Ya se llegó el tiempo de amar. Tal vez crecimos en un ambiente de guerra siempre, de pleito, de pelea, de lucha. Y ahora dice Dios, no, mira, tiempo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. A lo mejor yo durante mucho tiempo, en lugar de estar edificando, me he dedicado a derribar, a destruir, a deshacer. Cuando Dios dice no, ahora edifiquemos. O al revés. Tal vez tenemos que derribar altares, aquellos que edificamos tiempo atrás. Tenemos que derribar altares de idolatría. Lo que hace años atrás edificamos. ¿Qué hemos edificado en nuestras vidas? ¿Qué edificaron nuestros ancestros? ¿Qué levantaron? Que ahora tenemos que derribar. ¿Qué plantaron? ¿Qué sembraron en su tiempo? Que ahora tenemos que arrancar todo eso. Hay tantas cosas. Pero en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo,
hay restauración, hay sanidad. Padre, yo bendigo, Señor, a tus hijos. Yo bendigo, Señor, a tus amados, a tu amantísima iglesia, Padre. Que tú, Señor, quites toda situación de problema generacional, toda maldad, toda iniquidad que venga, Señor, de nuestros bisabuelos, abuelos o padres, o toda maldad que yo pudiera estar cometiendo, que pudiera estar afectando a mis descendientes, a mis hijos, a mis nietos o bisnietos, Señor. Padre, sana mi vida, Señor. Sana la vida de tus hijos, Padre bendito. Levántalos, mi Dios. Quita todo estorbo. Quita todo impedimento. Quita, Señor, todo obstáculo que nos ha impedido avanzar, Señor. Revélanos, Señor, cuál es el impedimento, cuál es el obstáculo. ¿Qué es lo que nos está deteniendo, mi Dios bendito? Porque queremos, Señor, crecer, queremos desarrollarnos, queremos madurar en ti, mi Dios bendito. Haznos, Señor, dinos qué problema tenemos, Padre. Muéstrales a tus hijos, Señor, cuál es la situación que les estorba o cuáles son las situaciones que les estorban, cuáles son los conflictos que ellos tienen que sacar adelante, cuáles son los problemas que se tienen que erradicar, Padre. Espíritu Santo, obsérvanos, visítanos, Señor, y danos, Señor, esa sanidad completa, total y absoluta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En ese bendito nombre, Señor. Y rompe, Señor, toda maldición que viene de generación en generación. Tu palabra dice que en ti son benditas hasta 1000 generaciones. La maldad de nuestros padres y hijos nada más alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero tu bendición corre hasta 1000 generaciones, Padre. Señor, muestra a todos y cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el problema que nos está obstruyendo, cuál es la situación que de alguna manera nos está impidiendo avanzar y madurar. Declaramos, Señor, como dice tu palabra, que habremos de llegar a la estatura de un varón perfecto, de una mujer en plena madurez, Señor, a la estatura de Cristo, Señor. Dinos, Padre, y que venga esa restauración, Padre. Que podamos ser, Señor, como esa zarza, honestos, sinceros, Padre bendito. Tal vez si estamos en una cobertura equivocada, indícanoslo, Señor. Tal vez estamos buscando al olivo, a la higuera, a la vid, cuando nos dices, no, búscate una vid, búscate una zarza. No importa que sea espinosa, no importa que sea pequeña, pero tiene más capacidad de dar cobertura y bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén.